Buen día hermanos, quería compartir con ustedes en el devocional de hoy Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A través del capítulo 12 vimos que el autor nos exhorta a seguir nuestra carrera de la fe puesto los ojos en Jesús, que es nuestro ejemplo. Nos habló de lo que Dios va haciendo en nosotros, es que es su obra buscando la santidad de nosotros. Por eso recibimos de la disciplina amorosa, como la de un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Pero también tiene que estar la disposición nuestra de dejar obrar a Dios en nosotros y de obedecerlo, de buscar la paz con todos y la santidad. Esto es un ejercicio para nosotros, cuidándonos y cuidando también a nuestro alrededor, cuidando también de nuestros hermanos para que nadie deje de alcanzar la gracia que podemos disfrutar y que Dios sigue ofreciendo. Recordemos que estas son palabras alentadoras que nos hacen ver lo que Dios está haciendo en nosotros, ese cuidado que Él tiene personalmente por cada uno de nosotros, para que nosotros, motivados por ese amor, busquemos la santidad. En el pasaje de hoy, el autor trae a la mente dos montes reales, pero que los utiliza como figuras para motivarnos a la santidad y que nadie sea como Esaú, que priorizó lo terrenal y no buscó la santidad, porque lo detalla como alguien fornicario y profano. Esos montes son el monte Sinaí y el monte de Sión. Ambos montes representan el antiguo pacto, el Sinaí, y el nuevo pacto, el Sión. Para ver lo que pasó en el monte Sinaí tenemos que volver a Éxodo capítulo 19. Ahí vemos que el autor apunta su mirada y es ahí donde quiere que nosotros también vayamos. En ese monte Dios establece el primer pacto con su pueblo Israel. Ahí Dios habla al pueblo y le dice, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Después el versículo 8 dice, y el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El versículo 10 dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos del pueblo, de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Y después en el versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de las bocinas iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. El autor de Hebreos resume toda esta historia y dice que no nos hemos acercado a ese monte. Esa no es la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Porque ellos estaban frente a ese monte, pero había un límite donde Dios les dijo, no traspasen ese límite. Además que estaban espantados de miedo. Ellos no disfrutaron ni un momento frente a ese monte. Pero sí estaba Dios.
Por eso, porque nosotros tenemos muy diluido el concepto de santidad y de lo que es la santidad de Dios. Tan solo leer este capítulo 19 de Éxodo nos retrata que fue algo terrible estar cerca de la presencia de Dios. No nos podemos imaginar siquiera lo que habrá sido estar ahí. Hasta Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Por eso después el autor en el versículo 22 hace el contraste. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y ahí vemos la diferencia que hay entre la obra de la gracia y la obra de la ley. La ley frente al Sinaí decía: hagan esto y serán santos, serán mi pueblo, santifíquense y acérquense al monte. En cambio, la sangre de Cristo nos hizo santos, nos santificó, para que podamos entrar en la misma presencia de Dios. No hay un límite. Nosotros llegamos al mismo trono de la gracia. Por eso lo que motiva nuestra santidad no es el miedo a Dios, sino que es su amor. Pablo lo diría de esta forma en 2 Corintios 5, 14 al 16. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos obliga, nos fuerza, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Frente a esa muestra de amor es que ya no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino que nos hace amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Por eso es que somos motivados a la santidad por amor. Dios proveyó un mejor motivo para buscar la santidad que el miedo, y fue su amor. Por eso, pero no nos confundamos, porque la santidad de Dios sigue siendo temible, como en ese monte, en el monte Sinaí, y no podemos acercarnos descuidadamente. Tenemos que pensar delante de quién estamos. Podemos entrar al lugar santísimo ahora, nosotros los que estamos bajo la gracia, bajo la obra de Cristo, pero con temor reverente, confiados en que vamos a ser recibidos, pero no debe faltar reverencia. Por eso quería hacer una pregunta: ¿qué te motiva a la santidad? Es importante resolver eso. ¿Es que te vean santo por fuera? ¿Es querer mostrar que vos podés y que otros no pueden? ¿O es el miedo a que te señalen? En el pasaje que meditamos hoy, entendemos que el mejor motivo para buscar la santidad es el haber conocido el amor de Dios. Termino con otro pasaje que es 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahora el apóstol estaba hablando de que somos templo del Espíritu Santo, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los hombres que estaban frente al monte Sinaí tenían temor, pero juicio. Nosotros hoy, que estamos bajo la gracia, que podemos entrar a su presencia, ese temor de Dios nos habla de reverencia y admiración. Que podemos pensar en estas palabras y buscar cuál es el motivo de nuestra santidad, y que sea bien centrada y bien dirigida. El motivo de nuestra santidad es haber entendido el amor de Dios. Que el Señor los bendiga y que tengan un bendecido día.